Que hoy abríamos el noticiero hablando de la situación en Europa, que es alarmante, lo venimos siguiendo por el aumento de casos de coronavirus y ahora se suma esta nueva variante. Pero la pregunta es, ¿quiénes son o quiénes están detrás de las movilizaciones o de los movimientos anti-restricciones? Bueno, llega Yelena Oliva con esa información. ¿Cómo estás, Aye? ¿Cómo estás, Feli? Sí, realmente preocupante la situación allí porque sabemos que los gobiernos están tomando medidas que son bastante antipáticas para la mayoría social. En ese caso hablamos justamente del tema de los pasaportes sanitarios, de la vacunación obligatoria que hasta el momento en muchos de los países no lo era, y estamos hablando también de políticas de aislamiento que volvieron a poner a la sociedad puertas adentro de su casa por el gran brote de casos de coronavirus que está dejando, sobre todo en el centro de Europa y en el este europeo. Menos afectados están siendo, seguramente lo tratarán con el doctor Perrone, pero los países del sur de Europa, España, menos Francia y un poquito también el caso de Italia. Pero lo que vemos ahí es, bueno, gobiernos que toman decisiones y sociedades también o reducidos sectores, pero que son muy ruidosos, que toman también y responden, toman medidas ante esa decisión del gobierno de, por ejemplo, el caso de Australia, que fue uno de los más paradigmáticos de volver una semana a encerrar, no sería, a sugerir a la gente que se quede en su casa para que justamente no se propague el virus. Bueno, eso generó, por supuesto, la reacción de los sectores más ultraconservadores y de la extrema derecha que salieron a manifestarse. Estamos hablando, por ejemplo, del caso de Austria, donde hubo el fin de semana una manifestación importantísima, de hecho, en diferentes ciudades en contra de estas medidas, y también en los Países Bajos terminó con varios detenidos. La protesta terminó siendo muy violenta y ahí genera, por supuesto, una capitalización política del conflicto por parte de estos sectores radicalizados de la extrema derecha. Pero atención, porque esto es un dato nuevo, incluso los sectores más de derecha está generando fracturas internas. Está generando fracturas porque hay sectores que incluso con estas, posiciones políticas igualmente no son negacionistas y entonces dicen, bueno, igualmente hay que quedarse en la casa, no hay otra solución, y eso está generando tensiones, por ejemplo, en la extrema derecha italiana, que ha causado algunas rupturas. Así que hay que estar atentos también a cómo responden las sociedades también a estas políticas. Sabemos el caso, por ejemplo, en su momento de la sociedad francesa, de distintas, en caso también el Reino Unido, distintas sociedades que o segmentos o sectores de la sociedad que han salido en contra de estas políticas, pero lo cierto es que los casos se incrementan, eso preocupa a toda Europa. Porque también hay un gran sector que no se vacuna, ¿no? Así como salen a manifestarse, no se vacunan tampoco. El tema de la vacunación obligatoria, digo, es impresionante, es algo que gracias a Dios no lo vemos en países, sobre todo como los nuestros, o incluso en América Latina, pero lo vemos tal vez un poquito en Brasil, pero lo vemos en países más desarrollados. El caso de Austria, tenemos 65% de la población vacunada. Es realmente muy baja. El caso de Estados Unidos también lo hemos podido ver, el tema de, por ejemplo, ciudades como Nueva York, donde es incluso los sectores privados. ¿Qué quiero decir? Los bares, los restaurantes, los que terminan aplicando esta exigencia de los planes de vacunación que muestren que están vacunados para ingresar a ese lugar. Entonces, de esta manera, incentivar la vacunación. Nueva York, ya una notita al pie hago, pero en su momento, hace unas semanas, tuvo un paro total de los recolectores de basura justamente por este tema, porque les habían obligado las empresas a la vacunación, algo que parecería lógico, pero que no que fue parece una tendencia. Son muchas las empresas en diferentes países que están tomando esta decisión. No te vacunaste, no vengas a trabajar, ¿no? Efectivamente. Y bueno, también los países que están menos afectados por esto, europeos que están siendo menos afectados, están rápidamente cerrando fronteras, volviendo justamente un paso atrás en todo esto para controlar el rebrote del virus. Gracias. Completo el informe de Yelena.